Hola, ¿cómo están? Bueno, les saludo desde acá de Chile. Quise hacerles este video porque vi algunas preguntas ahí por el tema de las encuestas para el Brand Audit, así que preferí hacer unas slides y comentárselas si las pueden ver y les sirve a todos los grupos para su trabajo. Bueno, voy a empezar a compartir. Entonces tengo acá. Bueno, básicamente lo que vamos a ver entonces es el brand audit o cómo medir el tema del capital de marca. Recuerden que, como habíamos visto en nuestra clase, ¿cierto? Habíamos dicho que las fuentes del capital de marca son básicamente tres: el conocimiento, que tiene dos componentes principales: recordación y reconocimiento. Estos nombres que aparecen ahí son los que a veces utilizan otras personas, o como el mismo Keller, pero lo que vimos en clase, ¿cierto? Recordación y reconocimiento. La imagen, que era el conjunto de asociaciones que las personas tienen con respecto a una marca, y dijimos que habían de distintos tipos: atributos no relacionados al producto, beneficios, funcionales, beneficios simbólicos. Y acá tenemos lo que alguna gente le llama resonancia, pero otra gente le llama relaciones, ¿cierto? Pero básicamente esas relaciones y esa resonancia se construye a través de las experiencias y también a través de estas otras cosas que están acá, a través del conocimiento y la imagen. Uno llega a la cúspide de alguna manera de la relación con una marca cuando de alguna manera se acumulan estas tres cosas. Y para eso también hay que generar experiencias que dijimos que eran las sensaciones y las emociones que de alguna manera las marcas transmiten o que uno, cuando se conecta con las marcas, experimenta. Bueno, la idea del Brand Audit, como yo le explicaba la vez anterior, es tener una idea de cuáles son las distintas, la situación actual, perdón, de la marca en el mercado en que están ustedes analizando. Y en términos generales, tiene como dos componentes principales. Uno, lo que se llama el inventario de las marcas, que de alguna manera es lo que se acuerdan que vimos en clase, que era recopilar todas las piezas promocionales, presentaciones de productos, fotos del retail o de los retailers donde se vende, forma de distribución online o no, imágenes y de alguna manera un repositorio de las distintas cosas que está haciendo actualmente la marca, fundamentalmente en términos de marketing, para de alguna manera ser conocida, para expresarse, para venderse, para comunicarse, para contactarse con los clientes. Entonces ese es el inventario. Y la otra es lo que alguna gente le llama más específicamente un brand audit o un cuestionario que permite medir de alguna manera el capital de la marca. Hay gente que considera que el brand audit tiene estos dos componentes, el inventario y este cuestionario. Las dos cosas son relevantes, independientemente de cómo se llamen, las dos cosas son relevantes. El tener ese inventario obviamente que ayuda, y también tener este cuestionario que mide. Cuestionario, quiero ser un poco más amplio que cuestionario, distintas formas de medición que me permiten de alguna manera averiguar, conocer cuál es la salud de estas tres fuentes principales del valor de las marcas o el capital de las marcas. Normalmente se hace a través de un cuestionario y eso es lo que hemos pedido en el contexto de este curso, pero la verdad es que se pueden utilizar múltiples técnicas de investigación de mercado, de estudio de mercado para lograr esto. Desde luego, técnicas cualitativas también, no solamente cuantitativas. Hemos preferido el tema de la encuesta porque, bueno, primero por una cosa de facilidad de uso, pero también por un tema de que algunas variables pueden ser medidas de manera más directa. En cambio, en los enfoques cualitativos hay que pasar a interpretar, y además uno logra menos N, digamos, menos muestra en el corto tiempo que tenemos para este trabajo. Pero en realidad, para medir las fuentes, para hacer un estudio de las fuentes del capital de marca, se pueden utilizar los distintos métodos que existen de estudios de mercado. Entonces, como se señala ahí, el Brand Audit tiene un enfoque más integral que se centra en las fuentes. Ese es nuestro foco actualmente, es en las fuentes, porque tal como dijimos en el curso, son las fuentes del capital de marca: el conocimiento, la imagen, las experiencias que se generan, lo que de alguna manera va a generar que las personas se comporten
compren más la marca, la prefieran pagar más o estén dispuestos a pagar más, y eso se traduzca en resultados del capital de marca. Entonces, vamos a tratar de medir las distintas cosas que podemos utilizar, las distintas fuentes del capital de marca, y como aparece aquí, se podrán utilizar datos secundarios y primarios. En el caso del trabajo en cuestión que estamos viendo, nuestro foco va a ser en un estudio más bien cuantitativo, una encuesta, pero se pueden utilizar distintas fuentes. Nuestro foco va a ser eso ahora. Ahora, en términos generales, uno tiene que medir estas tres cosas, como dijimos, ¿cierto? El conocimiento, la imagen y la experiencia. Entonces, la pregunta es cómo uno puede hacerlo. Aquí yo me voy a focalizar en cómo hacerlo con un cuestionario. Reitero que podríamos hacerlo además, un cuestionario por una encuesta. Además se podría hacer con métodos cualitativos y con otros métodos que van más allá de los grupos focales o los que son más conocidos. O sea, el foco ahora en este video va a ser en una encuesta. O sea, el tema del conocimiento es un tema importante porque, bueno, es importante por dos cosas, porque dijimos que era una de las fuentes de valor relevante, pero también porque de alguna manera para medirlo yo tengo que tratar de no interferir en eso. Entonces, como tengo que tratar de evitar los sesgos, normalmente es una de las primeras cosas que tengo que preguntar dentro de un cuestionario. Porque si yo empiezo a preguntar de otras marcas y le doy estímulos a las personas con respecto a algunas marcas, nombres, obviamente que eso va a afectar la recordación y el reconocimiento, y por lo tanto en un estudio de marca normalmente esto debería en el principio, ¿ya? Y ahí existen básicamente dos tipos de recordación. En general yo prefiero partir por la recordación no asistida, digamos, como aparece ahí. No asistida o asistida tiene que ver con el tipo de nombre que el tipo de pistas que yo le doy. Normalmente una medida de recordación simple es que ustedes le pregunten a los consumidores, por ejemplo, están haciendo un estudio de marcas de autos, y dicen, ¿qué marcas de autos se recuerda usted? Mencione 3, 4, 5. Yo en general prefiero 5 porque eso fuerza que las personas salgan de las 3 primeras que normalmente surgen y que se mencionen algunas más y que por lo tanto haya un poco más de variedad en las marcas. Y así, porque si no ocurre eso, muchas marcas aparecen con cero recordación y eso tampoco es correcto. Si yo estuviera haciendo un estudio digamos, entre comillas, de verdad, así, comercial, probablemente pediría más de 5. O sea, pediría las 5 primeras y después forzaría a que las personas respondieran algunas más, de modo de justamente capturar la recordación de algunas marcas que son no tan fuertes en términos de recordación. Particularmente si es que yo estoy haciendo un estudio para una de esas marcas, porque me interesa saber obtener esa información, ¿ya? Entonces, en general, para este caso, yo recomendaría que las personas pudieran nombrar 5, ¿ya? Otras cosas que podría preguntarle, que aparte de la recordación, recuerden que esto es distinto al top of mind. El top of mind va a surgir de la pregunta que yo acabo de hacer, con la pregunta que yo acabo de hacer, que las personas nombren las 5 primeras marcas que se recuerden. De esa manera ellos van a poder mencionar las que quieran, pero yo después con esa información voy a calcular el top of mind y eso se lo puedo explicar posteriormente en la clase. Bueno, entonces tengo recordación, pero otra cosa que dijimos que nosotros necesitábamos medir es el reconocimiento. Y el reconocimiento normalmente requiere, como decíamos, que las personas identifiquen o de alguna manera al mirar un estímulo, por ejemplo un letrero, por ejemplo un comercial en televisión, o por ejemplo al ver una página web y ver un logo en alguna parte de la página web, que solamente con ese estímulo, sin estar necesariamente mirando detenidamente, las personas de alguna manera reconozcan que en esa pieza, en ese local comercial o en esa calle, ¿cierto?, estaba la marca en cuestión. Y eso se llama reconocimiento. Entonces, una manera de medirlo, porque no es tan sencillo, pero una manera de hacerlo, hay cada vez mejor porque se pueden utilizar los computadores, etcétera. Pero una manera sencilla es colocar logos de las distintas marcas, no completos, incompletos. Ojalá difuminadas algunas partes o eliminadas algunas partes. Imagínense como si uno fuera caminando por la calle y de repente viene un letrero y ve solamente una esquina del letrero o la mitad del letrero, no ve el logo completo, pero solamente viendo esa mitad uno reconoce cuál es la marca que está. Entonces uno puede simular eso mismo a través de logos incompletos o borrados algunos.
el ideal es que el porcentaje de lo borrado sea similar para todas las marcas de modo no afectar esto. Y esa es una medida de reconocimiento, ¿ya? Las personas tienen que identificar, poner cuál es la marca al lado o abajo, ¿cierto? Y en la medida que acierten más, eso va a ser un mayor porcentaje de reconocimiento. Entonces, esas dos preguntas, la pregunta de recordación y la pregunta de reconocimiento, normalmente yo las pongo al comienzo del cuestionario. Bueno, después vienen, lo que me interesa en medir la imagen, le destinamos bastante tiempo a eso, cómo se podía, cómo estaba compuesta la imagen, y dijimos que tenía distintos tipos de características o de asociaciones que las personas podían tener, ¿cierto? Recuerden, teníamos atributos relacionados al producto, atributos no relacionados al producto, teníamos además beneficios funcionales y simbólicos y además los juicios generales. Es importante que en general en el cuestionario traten de cubrir todos esos aspectos, no solamente algunos. Existe la tendencia natural a solamente preguntar como atributos relacionados al producto o beneficios funcionales. No tengo una explicación tan clara, o sea, tengo alguna hipótesis, pero no tengo una explicación científica, pero por más que yo lo repito, normalmente los estudiantes vuelven a focalizarse en atributos relacionados al producto o vuelven a focalizarse en atributos beneficios funcionales, y todo lo que es imagen de uso, personalidad de marca, imagen de usuario, percepciones de precio, muchas veces no se incluyen dentro de los cuestionarios, y si eso no se incluyó en el cuestionario, está más difícil después, obviamente, o imposible, ¿cierto?, después saber a ciencia cierta qué es lo que la gente piensa con respecto a eso y comparar las distintas marcas en relación a esas variables. Bueno, nuevamente, para estimular o para tratar de tener más información directa de los consumidores y no influir tanto en ello, una alternativa que uno tiene es preguntar primero por las asociaciones de manera libre. O sea, básicamente yo lo que puedo hacer es preguntarle por las distintas marcas que me interesen. Obviamente que la que más me interesa es la marca focal. Si tengo problemas de espacio, esa es la que voy a preguntar, pero hay que tener cuidado porque si yo pregunto solamente por una marca, la gente va a pensar de que todo el cuestionario es de esa marca, y eso normalmente no es tan bueno porque genera bastante sesgo. Entonces, al menos un par de marcas, idealmente las 3, 4, 5 marcas que ustedes van a considerar. Entonces, uno básicamente pregunta qué asociaciones se le vienen a la mente con respecto a la marca A, B, C, D, ¿cierto? Y le doy un espacio donde las personas pueden colocar. Es bueno colocarle, ojalá, una indicación de cuánto es lo que se espera, o sea, al menos 5 nuevamente. Si lo dejo libre, las personas van a mencionar a veces 1 o 2 y eso no va a ser suficiente, sobre todo si tengo muestras chicas. Entonces, por lo menos dejarle claro que son 5 o más comentarios, ¿ya? Conceptos o ideas con respecto a las distintas marcas. Entonces, eso normalmente en un cuestionario físico es fácil porque va una hoja por cada marca normalmente. En el caso de los cuestionarios digitales también debería ser hojas separadas de modo a no influir en las demás, ¿ya? En las demás preguntas y respuesta a las demás preguntas. Después viene lo que ustedes han hecho, algunos de ustedes han hecho en el pasado, ¿cierto? Y probablemente están ahora realizando o piensan realizar para el cuestionario que se ha solicitado. Y eso normalmente tiene que ver con la evaluación de los distintos atributos. O sea, uno hace una lista de características y uno tiene que evaluar, se le pide a los clientes o a los que respondan el estudio, ¿cierto?, la encuesta, que indiquen cuán presente o cuán representativo son estas características de las distintas marcas que yo estoy evaluando. Eso es lo que normalmente se hace. Entonces uno le pregunta cuán representativo, cuán presente está la característica, voy a decir, barata, la característica competente, la característica tiene muchos sabores. Por ejemplo, imaginemos que estamos viendo yogurts, ¿cierto? Tiene muchos sabores, tiene muchas variedades. Esos serían atributos relacionados al producto. Disculpen que está sonando aquí el teléfono. Eso también le puedo preguntar con respecto a la personalidad, si es alegre, si es inteligente, si es amistoso, si es rudo. Bueno, distintas cosas que yo puedo preguntar tanto de atributos como de beneficio.
Y esa lista, ¿cierto?, las personas la tienen que evaluar. Lo normal, o una manera normal, es evaluarlo con una escala Likert, que entonces la gente dice que está de acuerdo o no de acuerdo, muy en desacuerdo, de 1 a 5, ¿cierto?, con respecto a que esas características están representadas o están presentes en las marcas en cuestión. Recuerden que normalmente yo voy a tener, fíjense, aquí dice atributos, personalidad de marca. Lo puse aparte porque a veces se nos olvida esto, pero recuerden que el esquema que tenemos que utilizar es el mismo esquema que vimos de imagen. O sea, atributos relacionados al producto, atributos no relacionados al producto. Dentro de los atributos no relacionados al producto están percepciones de precio, imagen de uso, imagen de usuario, personalidad de marca, ¿cierto? Y además los beneficios funcionales y simbólicos que también deberían aparecer, ¿cierto? O sea, si yo tomo todas esas categorías y voy a suponer, pongo 2 solamente por cada una de ellas, entre 2 y 3, voy a tener como mínimo 15 atributos y características. De hecho, mi experiencia, lo normal es que lo mínimo son 15, Entre 15 y 20 se puede hacer algo razonable que cubra todo este rango de tipos de asociaciones. Y créanme que es relevante, porque cuando uno los acorta y pone solamente 10 asociaciones, por ejemplo, normalmente se queda corto con cosas que finalmente son importantes para distinguir y que son críticas para hacer un estudio de reconstrucción o de construcción de marca. Por lo tanto, se los recomiendo fuertemente, a que cubran todas. O sea, eso significa 15 o más características a ser preguntadas para las distintas marcas. Bueno, lo otro que se puede hacer es, como yo les decía en el curso, bueno, esta información la podemos utilizar para hacer mapas de posicionamiento, pero hay una técnica particular que sirve para hacer mapas de posicionamiento, que es el escalamiento multidimensional. Y el escalamiento multidimensional se basa, la información que se requiere para hacer un escalamiento multidimensional y por lo tanto un mapa perceptual típico, lo que se necesita son distancias entre los objetos. En este caso, distancias entre las marcas. Entonces, básicamente lo que hay que preguntarle es cuán parecido o cuán diferente, lo puedo preguntar de las dos maneras. Normalmente yo pongo cuán diferente y pongo 1 es muy parecido y 10 es muy diferente, ¿cierto? Entonces, es este par de objetos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. ¿Qué sé yo? Audi y Volkswagen, Audi y Kia, Audi y Mercedes, Audi y Chevrolet. ¿Ya? Entonces, fíjense que, y después los distintos pares de marcas que puedan existir. Lo normal, lo que va a ocurrir es que si yo tengo 5 marcas, voy a tener 10 pares. ¿Por qué? Porque se calcula n por n-1 partido por 2. O sea, tengo 5 marcas, 5 por n-1 es 4, 5 por 4 son 20, partido por 2 son 10. 10 pares. Si yo tengo 6, va a ser 6 por 5 partido por 2, 15. Si son 4, van a ser 4 por 3 partido por 2, van a ser 6 pares. Y esos 6, 10 o 15 pares, ¿cierto? Las personas van a tener que evaluar cuán diferentes o cuán parecidos son en una escala. Normalmente yo prefiero de 1 a 7, porque nosotros en Chile utilizamos de 1 a 7, pero al menos de 1 a 5 hacia arriba. Yo prefiero 1 a 7 o 1 a 10. ¿Ya? Para permitir que la gente use más espacio y no se concentre solamente en los 2, 3, 4, que normalmente pasa cuando uno le da 5 niveles solamente. Entonces ahí normalmente utilizo una escala un poquito más grande. Y con esa información se puede hacer una escala, base para hacer un escalamiento multidimensional. No es el objetivo de este video explicar cómo se hace eso. Yo se lo voy a explicar posteriormente, o me lo pueden preguntar, cómo utilizar esa información para hacer un escalamiento multidimensional. Finalmente, es bueno preguntarle con respecto a las experiencias o juicios generales. Entonces, uno puede preguntar cosas de este tipo. En general, ¿le gusta la marca sí o no? ¿O cuánto le gusta la marca en una escala de 1 a 5? En términos generales. Esa es una pregunta que va en esa dirección. ¿Cuál es su actitud con respecto a la marca? ¿Muy buena o muy mala? Nuevamente, esa es otra alternativa. Uno que es parecido, que no es exactamente lo mismo, pero que refleja un juicio, es un indicador, es ¿usted recomendaría esta marca? Muy probablemente sí, muy probablemente no. Esos son tipos de preguntas que reflejan de alguna manera juicios generales y actitudes generales con respecto a las marcas. Entonces, si cubren de estas distintas cosas que les he dicho, podrían tener el insumo suficiente para hacer el audit de la marca, ¿ya?
Y como les decía, con esa información pueden, bueno, obviamente pueden hacer análisis descriptivo, que es lo que se espera que hagan, o sea, los promedios para las distintas marcas, por ejemplo, y eso presentarlo. Y además se va a poder utilizar para hacer mapas perceptuales o análisis un poquito más sofisticados, que eso lo vamos a ver en otra clase o en otro video. Me han preguntado también si yo podría complementar, o si ustedes, perdón, podrían complementar esta información que se está solicitando con otra información. Por cierto que sí, el cuestionario, esta es solamente la parte del audit de la marca, pero si yo creo o necesito, que necesito o que puedo obtener información, por ejemplo, con respecto a cuáles son los aspectos más relevantes que consideran los consumidores al comprar, porque yo no lo tengo tan claro o quiero precisarlo, también lo puedo preguntar. Puedo preguntar respecto de hábitos, puedo preguntar respecto de necesidades o beneficios buscados, alguna información adicional que me permita de alguna manera precisar o mejorar el esquema de segmentación que he trabajado, o de alguna manera orientar mejor, dado si yo tengo ya algún segmento más o menos claro, orientar mejor la marca a esos segmentos o a los segmentos que yo quiera de alguna manera enfatizar. Obviamente que en la medida que más pregunto de estas otras cosas, se va aumentando el cuestionario y se va poniendo un poco más complejo de que la gente conteste. Siempre se puede, o sea, ahí hay un óptimo. El foco en este trabajo al menos, y para hacer el brand audit de la marca, está en lo que hemos señalado. Lo otro es complementario y sin duda que ayuda, y lo recomiendo que lo hagan, pero con el ojo de que no por eso disminuyan la concentración en estas cosas que hemos señalado. Bueno, eso es en términos generales. Ojalá les sirva este video. Si tienen más dudas pueden consultar las notas de clase y si no me pueden dejar un mail. Bueno, que estén muy bien. Saludos desde Chile.